Como nos recordaban al inicio de nuestra Eucaristía, estamos en el 8º domingo del tiempo ordinario. A punto de cambiar este tiempo ordinario por el tiempo de Cuaresma que inicia el próximo miércoles de ceniza. Como lema central de las lecturas de esta Eucaristía les propongo esta frase: la persona buena comunica bondad porque el bien está en su corazón. La primera lectura que escucharemos está tomada del libro de Siráside, también conocido como Eclesiástico. Es un libro sapiencial. Recordamos que los 3 pilares de la Biblia hebrea son la Torá, los profetas y los libros sapienciales. Eventualmente también se dividieron los libros históricos, pero los sapienciales lo que buscan es transmitir el arte de la vida. Con base a la experiencia de la cotidianidad, dar pautas, maneras de poder vivir bien, vivir plenamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Este nombre raro de Siráside viene de la manera como el libro se presenta. La sabiduría de Jesús, no es el Señor Jesús, es un libro que predata el nacimiento del Señor por un par de siglos, pero era un escritor con su mismo nombre, Yehoshua. La sabiduría de Yehoshua, hijo de Sirac, Ben Sirac, por eso Siráside. San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, lo llamó en su texto, la Vulgata, Ecclesiasticus. Muy probablemente porque ya se utilizaba en la eclesía, es decir, en la iglesia, en los procesos catecumenales, debido a su alto contenido moral. Esta serie de recomendaciones muy pertinentes que la iglesia vio como importantes para ir introduciendo a los nuevos catecúmenos en la ética, la moral cristiana. Es una obra tardía, se escribe hacia el año 180 a.C., lo que ha llevado a algunas ramas del judaísmo a no incorporarla entre sus textos sagrados, y algunas iglesias reformadas han seguido su ejemplo. Tiene la forma de una antología de máximas, de proverbios, frases densas que enseñan cosas importantes para el buen vivir. Lo vamos a constatar en la lectura de hoy, que nos presenta la invitación a no juzgar por las apariencias. Es cuando la persona se comunica a través de sus palabras y acciones que finalmente sabemos qué hay en su corazón. Tomado del Siráside esta expresión: nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba de la persona. El Salmo responsorial, Salmo 91, retoma la figura simbólica del árbol que da buenos frutos, que escucharemos también en la primera lectura y en el Evangelio. Quienes viven en comunión con Dios y experimentan su amor cada mañana y su fidelidad todas las noches, viven con una actitud agradecida que les hace justos, justas. Nos dice el Salmo con lenguaje poético que crecerán como palmas, como cedros en los altos montes, en medio de los atrios del Señor florecerán. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conoce. Para la segunda lectura, continuamos nuestro recorrido de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El pasaje de hoy presenta la esperanza cristiana de la transformación de nuestro ser corruptible y mortal para revestirse de Cristo, quien le participa su incorruptibilidad e inmortalidad. Introduce la famosa frase que muchas veces decimos en la fiesta de la resurrección: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Que está citando al profeta Oseas en el capítulo 13. Pablo explica que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿De dónde viene la muerte? Del egoísmo que lleva a la ruptura de la comunión con Dios, con los hermanos y hermanas.
con nuestra verdadera identidad como imagen de Dios. Y pone un elemento duro pero importante. La fuerza del pecado es la ley. La ley en sí, es decir, la Torá, el orden que Dios le transmite a su pueblo, no es malo. Lo malo es la manera como los seres humanos pervertimos la voluntad de Dios para crear sistemas pseudo religiosos que a lo que llevan es a la exclusión y privilegios para separar entre perfectos e imperfectos, engendrando soberbia e imposibilitando el amor. Nos unimos a Pablo en su expresión, gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del día de hoy trae dos enseñanzas del Señor. Uno tiene que ver con no buscar la paja en el ojo ajeno y nuevamente afirmar que a los árboles se les conoce por sus frutos. Estos dichos de Jesús que nos describen algunas características propias de la ética cristiana. El relato desenmascara la perversión fundamental de quien está constantemente buscando los errores de los demás sin prestar atención, es decir, sin hacerse consciente de su propia fragilidad y falibilidad. El Señor les llama con toda claridad hipócritas, que viene del verbo griego hipokristenai, que significa fingir. Fingen una perfección que les justifica como jueces de las demás personas. En realidad son esclavos de sus egos y desde esa visión distorsionada pretenden juzgar al prójimo y acomodarlo a sus estándares que ni ellas ni ellos cumplen. Por eso Jesús les denuncia como ciegos que pretenden guiar a otros ciegos, cayendo finalmente todos en el mismo hoyo. Después el Evangelio incluye otro dicho de Jesús. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. La invitación es a no quedarnos en la superficialidad del discurso cuando interactuamos con los demás. Las acciones concretas, y en particular las actitudes hacia las demás personas, son las que nos permiten reconocer qué hay en el corazón de quien las realiza. La maldad del corazón, que es una realidad, no es un juicio definitivo sobre la persona. Sus acciones destructivas provienen de una conciencia enferma que hasta el momento de la muerte podría ser transformada por el amor. Siguiendo al Señor Jesús, nos corresponde hablar con toda claridad, basada en el discernimiento, para desenmascarar los discursos, incluso los religiosos, que en vez de llevar al amor, llevan a la discriminación, al desprecio y a la violencia contra las demás personas. Nos quedamos con este lema: nuestras acciones muestran lo que tenemos en el corazón. Comentábamos al inicio de la Eucaristía que el mensaje central de las lecturas de este día, y muy apropiado para las lamentables circunstancias en las que nos encontramos como humanidad, es la necesidad de ir más allá de lo superficial para tratar de encontrar qué existe en nuestro corazón. Esta forma, digamos, metafórica, poética, de hablar de una paja en el ojo de alguien o una viga, como el Señor subraya, lo que está tratando de transmitir es que nuestra mirada puede ser clara o puede estar distorsionada. Es muy común que queramos corregir la manera de ver de nuestros hermanos y hermanas porque pensamos que nosotros miramos con mucha claridad. Pero la realidad en ocasiones nos presenta que no es así, que no tenemos una mirada transparente, que no vemos el mundo como lo ve Dios y por lo tanto no interactuamos en ese mundo ni con Dios, ni con nuestros hermanos y hermanas, ni con nosotros mismos desde la verdad.
De ahí la importancia de preocuparnos por recuperar una mirada transparente, quitar la viga o lo que nos estorbe. Básicamente lo que nos estorba, ya lo comentábamos al inicio, es el egoísmo. Todos los seres humanos, por distintas circunstancias, cargamos heridas, cargamos inseguridades, básicamente porque en algún momento de nuestra vida nos sentimos amenazados o amenazadas en nuestra existencia. Y no hace falta una acción claramente destructiva o inclusive la amenaza de una violencia inmediata para que percibamos esa inseguridad. Y más cuando estamos pequeñitos, ¿no? Muestras de desamor, muestras de desprecio de nuestro entorno, pues nos hacen ir creciendo con ese temor, ese miedo, que eventualmente se traduce en una manera de ver el mundo como un lugar que está poblado de enemigos, de competidores, de personas que nos están quitando lo que nos corresponde. En pocas palabras, nos incapacita para el amor. El Señor Jesús nos viene a invitar a que le permitamos a Dios, que es el único que puede transformar esas heridas, que le permitamos a Dios sanarnos, que le permitamos a Dios transformar nuestro corazón para que en ese corazón, que deje de estar habitado por el mal y su dinamismo y sus discursos y su manera de ver el mundo, empiece a estar habitado por el bien, por la manera como Dios piensa y recrea todo el universo, toda la creación, y en particular en la manera como el Señor nos invita a que seamos parte de esta transformación hacia el proyecto de vida plena que Él desea para todas y todos sus hijos. No es sencillo este trabajo. No es sencillo dejarle a Dios ser Dios. Les comentaba cuando preparábamos el acto de reconciliación que fundamentalmente es importante que veamos, que abramos los ojos para ver qué imagen, qué presencia, qué frutos proyectamos en nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué nos devuelven de nuestro interactuar? Percibimos que nos transmiten que somos para ellos y ellas bendición, se alegran, vemos en sus rostros, en su forma de comunicarse con nosotros, con nosotras, la alegría del encuentro, la bendición, como decía, esta presencia que nutre, que da vida, o lo que percibimos es algo diferente, ¿no? Percibimos a las personas heridas, maltratadas, etcétera, porque nuestro ego a veces nos lleva a ver el mundo desde esa perspectiva. Las lecturas también subrayan eso, la bellísima lectura del Siráside al inicio, que nos invita a no quedarnos solamente con una visión superficial para juzgar a los demás. Ahora, ese es una de las enfermedades fundamentales del mundo, esta explosión de las redes sociales y de la manera como se manejan las noticias, que presentan todas las cosas de una forma siempre superficial. Es tal el bombardeo de datos no procesados, no discernidos, no reflexionados, que quedamos realmente apabullados y en la superficialidad. Y hay toda una ciencia para tratar de peinar o presentar estas mentiras fundamentales como si fueran verdades. La manera de poder ver el mundo como Dios lo ve es entrar, llevar nuestra conciencia al corazón y dejar que el Señor vaya transformando esa sede de nuestra conciencia y de nuestra toma de decisiones, de tal forma que esté orientada por su amor como ley fundamental de la realidad. Eso nos dice también el Salmo,
que subraya que, recordando también el Salmo de la semana pasada, estos árboles que tienen su raíz cerca de donde pasa el agua, se mantienen verdes, dan fruto, cobijan, etcétera, protegen del sol. La clave es mantener las raíces en ese venero de agua que transmite vida. Desde luego que está haciendo la referencia a nuestra vinculación a el agua viva que es Cristo y la manera como nuestra conciencia, si vive desde esa profundidad del corazón abierto al actuar de Dios, pues nos va a convertir en personas que siempre demos frutos de vida, que transmitamos esperanza y la posibilidad de construir un mundo mejor. Pablo lo subraya en su carta al decir que Cristo nos da la victoria sobre el aguijón de la muerte. Y nos dice que el aguijón de la muerte tiene que ver con estas distorsiones del querer de Dios, una ley muerta, una ley que ha sido tergiversada para servir no el proyecto de Dios, sino los proyectos de egos, de los proyectos personales, de conciencias enfermas, como decíamos, de conciencias que actúan desde estas heridas, causando destrucción, hiriendo a todos los demás y a todas las demás personas que les rodean. La invitación, por lo tanto, del Evangelio, que es la más importante y que les transmitía, es a ir profundizando, a ir bajando de la mano del Señor a lo más profundo de nuestra conciencia, a ese yo profundo donde la comunión se da, y ahí la realidad se transforma. De otra manera, nos quedamos siendo hipócritas. El término hipócrita, como subrayábamos, desde luego que tiene un elemento moral, ¿verdad? Es decir, hipócrita es quien miente, quien tiene dos caras. Pero básicamente lo que está diciendo es que finge, por eso traducíamos como fingir, ¿no? Y pasar la vida fingiendo. De ahí lo fundamental de permitirle al Señor llegar a nuestro corazón y poderlo transformar, para que desde ahí, con una mirada renovada, clarificada, nítida, una mirada que tiene como referente el amor, podamos decir una palabra constructiva ante todo aquello que contradice el amor o que ataca el amor. Todo aquello que en vez de amor transmite desamor. Recuerdo ahora una invitación que me llegó esta semana de parte de mi hermano Lawrence Freeman, de nuestra comunidad hermana de meditación, de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. Y él decía en esa convocatoria que hacía a todas las comunidades contemplativas a unirse en una jornada de oración, que tenía el corazón especialmente sombrío y triste, porque acababa de estar en diálogo y de haber tenido un espacio de oración con comunidades contemplativas en Ucrania, justo antes de que empezara esta agresión absurda que está sufriendo ese pueblo inocente. Y él decía una cosa que me pareció muy cierta e importante. Él dice, ¿qué diferencia lo que experimenté al ser golpeado por estas noticias? Y hasta lo describía de una forma muy vívida. Decía, percibe uno una especie de náusea, una realidad realmente tóxica, porque en el fondo de todo eso hay una toxicidad, desde luego, un sentido anti-Dios y antiproyecto de Dios. Pero luego comentaba, en el momento que nos pusimos en oración contemplativa, eso se fue transformando. Conforme vamos bajando al lugar del encuentro con Dios, empezamos a ver el mundo desde la mirada de Dios. Renovamos la convicción de que el amor siempre tendrá la última palabra y que más allá de esa superficialidad, los frutos del amor son los que han sostenido, sostienen y sostendrán este mundo.
De ahí la importancia de no dejarnos intoxicar por todo esto que recibimos como un bombardeo. Desde luego que tenemos que estar informados e informadas para poder, digamos, orientar nuestro punto de vista, nuestra opinión, pero todo hay que verlo desde ese encuentro con Cristo en el corazón que transforma nuestra mirada, que nos quita las pajas, vigas y todo lo demás que nos impide ver el mundo con claridad y poder incidir en él de una forma constructiva. Pues renovemos nuestro compromiso de orar, que significa dialogar con Dios, presentándole nuestra vida, nuestras inquietudes, pero sobre todo dejándole a Dios la iniciativa de poderlas sanar, reorientar, dirigir hacia la construcción de la comunión de un mundo mejor. Que así sea. A lo largo de esta semana y sobre todo confrontadas y confrontados con tanto problema, tanto odio, tanto desamor, tanto sinsentido, lo mejor que podemos hacer es presentarnos con nuestra fragilidad en las manos del Señor y ahí buscar la luz que nos permita ver el mundo de una forma apropiada. Y sobre todo, recibir del Señor la comunicación de qué es lo que podemos hacer, cuál es nuestra contribución para que el mundo se vaya moviendo en la dirección de la vida, del amor compartido, de la comunidad. Como les comentaba, es importante siempre partir en nuestra oración, en nuestro encuentro con Dios, de nuestra realidad. A lo largo de la semana, tómate un momentito en la mañana, en la noche. Entra en tu conciencia y compártele a Dios lo que vives, cómo sientes, qué ves, qué te entusiasma, qué te quita la paz. Sobre todo, atención a estos sentimientos de odio, de revancha, de sinsentido. Una vez hechos conscientes, porque no se trata de engañarnos y de engañar a Dios, hay que tocar base de cómo estamos. Entonces entramos en la oración, entramos en el silencio. No se trata de estar repitiendo nuestros argumentos o nuestras confusiones, etcétera, ¿no? Ya se las entregamos al Señor. El resto de tu oración, los minutos que le puedas dedicar a Dios, sanarte, bendecirte y enviarte en una misión, utilízalos con aquella frase que revisábamos la semana pasada. Si puedes sentar en tu corazón y repetir: Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de nosotros, pecadores. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de nosotros, pecadores. Ten compasión de nosotros que estamos ciegos y ciegas por el egoísmo. El soltar eso, el repetirlo, verás cómo va cambiando tu corazón. Las aguas se van decantando y empiezas a poder ver con la claridad de la que habla el Evangelio. Empiezas a poder discernir el amor y sobre todo las posibilidades de amor a las que estamos llamados a contribuir. Desde lo pequeño de casa, en el trabajo, en nuestra cotidianidad. La paz universal se construye así, de abajo para arriba. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.